Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido con la tenista china Peng Shuai. Todo comenzó el 2 de noviembre, cuando la deportista de élite publicó una nueva entrada en su cuenta de Weibo a través de su teléfono móvil, y esto lo sabemos porque lo indica la propia publicación. Hay gente que ha llegado a cuestionar que realmente lo hiciese ella, pero nosotros creemos que el escrito es auténtico. Otra cosa es que lo que cuenta sea verdad o no. El texto que publicó es bastante largo y está escrito de un tirón. Desde nuestro punto de vista no parece algo muy preparado. Da la sensación de que fue redactado y publicado en poco tiempo, y luego iremos viendo por qué. Como muchos sabréis, sus palabras iban dirigidas a Zhang Gaoli, ex viceprimer ministro entre 2013 y 2018, aunque ya está jubilado. En estos momentos él tiene 75 años y ella 35, pero en realidad la tenista también se encuentra al final de su carrera profesional, y esto no lo decimos nosotros, lo comentó ella misma en 2019, cuando ya acumulaba varios años de relación con él. Se supone que se conocieron hace más de una década, cuando ella tenía 20 y pico y él 60 y tantos. Entonces él era secretario del partido de la ciudad de Tianjin y estuvieron varios años juntos hasta que fue ascendido al Comité Central en Pekín y decidió dejar la relación, seguramente por el miedo a que los pillaran. Porque hay que tener en cuenta que en China, aparte de la Constitución y de las leyes que en principio se nos aplican a todos los ciudadanos, el Partido Comunista también cuenta con sus propias normas y disciplina. Y si se hace público que tienes una amante, porque este señor estaba casado y con hijos, es muy posible que pierdas el cargo y se acabe tu carrera política. Y al mismo tiempo no es raro que se culpe moralmente a las amantes. China tiene sus propias formas de machismo, de las que ya os hablamos en otros vídeos. Cuando nació Zhang Gaoli, la poligamia campaba a sus anchas. Si eras hombre y tenías algo de dinero, se daba por hecho que tenías que tener varias mujeres. Eso fue así hasta que Mao se puso serio con el tema, pero claro, ya sabemos que el control sobre los más poderosos es otra historia. Pero volviendo a la historia entre el político y la tenista, durante esa primera etapa que pasaron juntos, se supone que solo tuvieron un encuentro sexual por iniciativa de él, y no vemos el grado de presión que describe al hablar de la segunda vez, que ocurriría años después. Eso sí, está claro que a ella la ruptura le dolió, y esto es algo que se hace patente en varios puntos del texto. Luego pasaron 7 años separados mientras él cumplía sus funciones en los órganos políticos más altos del país, y cuando se jubiló volvió a ponerse en contacto con ella, dando lugar al episodio más controvertido de esta historia. El texto original es muy largo y no os lo podemos leer entero porque se nos va el vídeo, pero sí os vamos a ofrecer esta parte, que es la más delicada, en español, para que cada uno juzgue. Hace unos 3 años, vicepresidente Zhang Gaoli, te jubilaste y me contactaste a través del Dr. Liu del centro de tenis de Tianjin. Me pediste jugar, entendemos que al tenis, en el edificio Kanmin de Pekín. Después de jugar por la mañana, tú y tu mujer Kanchie me llevasteis a vuestra casa y luego a tu habitación. Igual que ocurrió hace más de 10 años en Tianjin, me pediste tener sexo. Aquella tarde estaba muy asustada. Nunca pensé que sería así, con una persona vigilando fuera, porque nadie se iba a creer que tu mujer estuviese de acuerdo. Y aunque esta última frase suena un poco rara, al leerla en chino se entiende que quien está al otro lado de la puerta es su mujer. Continúo. Hace 7 años tuvimos sexo una vez y fuiste promovido al comité en Pekín. No me volviste a contactar. Si no ibas a ser responsable, ¿por qué volviste a mí, llevándome a tu casa y obligándome, forzándome o presionándome a tener una relación, entendemos que sexual, contigo? Entre los que se han molestado en analizar el texto, hay cierto debate sobre el significado del verbo pi, porque como habréis apreciado cuando lo hemos leído, puede ser traducido como forzar, obligar o presionar. Pero si lo que quería decir es que la estaba forzando, que es como lo han traducido algunos, hay otros verbos que tienen un significado mucho más inequívoco, como por ejemplo 强迫. O sea, si lo hubiese dicho así, no cabría ninguna duda, pero al haber utilizado el verbo pi, puede haber diferentes interpretaciones. Pero bueno, sigamos con el texto. Luego dice: no tengo pruebas, era imposible dejarlas. Tú lo seguiste negando después, pero es cierto que yo te gusté a ti primero, porque si no, no habría podido conocerte. Esa tarde, al principio no estaba de acuerdo
sexo o no consentí y lloré todo el tiempo. Había cenado contigo y tu mujer, a la que llama tía, cosa habitual aquí, y tú me dijiste, el universo es enorme, la Tierra no es más que un grano de arena, los seres humanos ni siquiera llegamos a eso, y hablaste de muchas otras cosas para convencerme. Tenía miedo, nervios, confusión, incluso podríamos traducir Juan como pánico, aunque no en el sentido de perder la cabeza, junto con los sentimientos de hace 7 años hacia ti. Y al final estuve de acuerdo o consentí. Sí, tuvimos sexo. Los sentimientos son muy complicados, son difíciles de explicar y a partir de ese día volví a abrir mi amor hacia ti. ¿Y qué pasó después? Pues que estuvieron juntos desde 2018 hasta prácticamente el día en que publicó este escrito. Parece que pese a todo, ella tiene un buen recuerdo de este último periodo que, como ha dicho Lele, ha terminado hace nada. Dice que él es un buen hombre, que hablaban sin parar de 1000 cosas, de historia, de filosofía, que jugaban al ajedrez, cantaban, hacían deporte, pero también habla de sus problemas personales, de que abandonó su hogar cuando era muy pequeña, de que le faltó amor. Llega a decir que se odia a sí misma y que es una mala chica, quizás por estar con un hombre casado, porque ya hemos sugerido antes que es un tema que te puede estigmatizar, pero está muy claro que ella tiene sentimientos muy fuertes por él. Se queja de que él decía que la quería, pero no podía divorciarse, su esposa lo sabía todo, frente a él la trataba bien, a sus espaldas no tanto. Él dice que ojalá se hubiesen conocido antes, que se podría haber divorciado, que espera conocerla en la próxima vida siendo más joven, en fin, es todo un drama digno de telenovela. Y luego habla de la ruptura definitiva, que tuvo lugar tras una gran discusión el día 30 de octubre por la noche. Se supone que ella iba a ir a su casa el día 12 de noviembre por la tarde para hablar, pero él la dejó plantada y fue entonces cuando publicó la historia. En este punto tenemos que decir que hay que ser muy valiente para denunciar a una persona con tanto poder, no solo en China, también en muchos otros países. Nosotros tenemos una hija y naturalmente no queremos que le pase algo así. Pero yo creo que al margen de las reacciones contra la tenista, dentro del gobierno y del propio partido, seguramente muchos cuestionaron las acciones del ex viceprimer ministro. Yo pienso que unos cuantos se habrían preguntado, ¿por qué has generado este conflicto con ella ahora, justo antes de las Olimpiadas de Invierno de Pekín? Desde luego dentro del partido habrá quienes lo apoyen incondicionalmente, pero también quienes cuestionen su aventura porque va contra las normas de la organización y también quienes opinen que es necesario investigar el caso, aunque sea de forma interna. El Partido Comunista de China tiene muchas mujeres en sus filas y las suficientes facciones como para que ahora mismo algunos no tengan muy claro qué hacer. Es normal que la mayoría simpatice con ella, nosotros también nos inclinamos a ello, pero aunque como veremos luego ya está prácticamente descartado que esté desaparecida, no sabemos nada de él. Se supone que está bien protegido y alejado de la polémica o está siendo investigado. Hemos buscado en internet y aquí no encontramos noticias de él desde 2018. En cualquier caso, el texto de Peng Shuai fue eliminado apenas media hora después de ser publicado y su cuenta de Weibo fue desactivada. Si buscabas algo al respecto no aparecía nada, pero esto ya no es del todo cierto porque hay al menos una publicación de la Embajada de Francia en China en la que expresan preocupación por la situación de la tenista y piden al gobierno chino que aplique las leyes del país para proteger a las mujeres en este tipo de situaciones. Ahora bien, entre los comentarios de los internautas chinos con más apoyo, la mayoría invitan a los franceses a que se preocupen de sus propios escándalos. En China se han usado las redes sociales para publicar denuncias muy serias de este tipo porque parte de la ciudadanía piensa que es lo más eficaz. Por ejemplo, en lo que llevamos de año se ha hecho con el famoso cantante Chris Wu, con un conocido presentador de la tele de esta provincia y con un cargo de la empresa Alibaba. En otros años también lo hemos visto con escándalos de amantes que implicaban a líderes con cargos bastante altos. Pero si quieres denunciar a un representante político y no te fías de la policía, puedes acudir a la página de la Comisión Central de Investigación Disciplinaria del Partido Comunista de China. Allí se explican claramente los tipos de casos que puedes denunciar, incluyendo los relativos a la llamada disciplina de vida, donde entrarían las relaciones extramatrimoniales, como hemos mencionado al comienzo, aparte de los abusos de poder, corrupción, etc. En esa página puedes denunciar de forma anónima o con tus datos reales incluso a miembros del gobierno central. Pero ¿hasta qué punto te puedes fiar? No lo sé. Lo que sí imaginamos es que seguramente recibirás un trato diferente si previamente has pasado por esos procedimientos o por los cauces que establece la ley o directamente haces la denuncia en internet, porque de esta última manera también
también podrías estar violando los derechos de las personas a las que acusas. En esta historia parece bastante claro que ella acudió a internet directamente sin pasar por otros procedimientos, pero al reconocer que no tenía ninguna prueba, él u otras personas pudieron denunciarla por atacar a su honor, y como son personas con más poder e influencia, se les atiende rápidamente. Pero todo esto es especulación. ¿Podría estar ella investigada y mientras tanto con sus cuentas de las redes sociales desactivadas? ¿Podrían estar los dos bajo investigación por el escándalo? Y también cabe la posibilidad de que ella misma borrase la publicación, porque recordemos que tuvo lugar el mismo día de la ruptura en un momento de emociones muy intensas. Aunque a nosotros tampoco nos suena tan probable, esto también podría haber ocurrido y que mientras tanto se pusiesen en marcha los mecanismos de bloqueo e investigación antes mencionados. En su escrito ella viene a decir que ya no le importan las consecuencias personales de atacarle a él, pero luego hemos visto que esta historia también ha sido utilizada para atacar al país en su conjunto, y a lo mejor cuando se dio cuenta de estas posibilidades cambió de opinión. Luego sale la noticia al extranjero, pasan los días y se habla no solo de su publicación, sino también de desaparición. La Women's Tennis Association, o más bien su jefe, Steve Simon, exigió saber de ella y salió el famoso email que ellos mismos confirmaron haber recibido, pero al que también tuvieron acceso los medios estatales de China. Sí, ese en el que se ve el cursor, aunque no entiendo qué demuestra eso, porque podría ser una captura realizada por ella antes de enviarlo para pasárselo a los periodistas chinos. Yo creo que si fuese un montaje no llegarían a esos niveles de torpeza. En ese email, supuestamente redactado por ella, dice que las noticias publicadas por la WTA no son ciertas, incluidas las alegaciones de abuso sexual, y que por favor las confirmen con ella, dando a entender que existía la posibilidad de contactar y no lo hicieron. Y aquí viene un detalle importante, porque cuando la WTA dice que no se fía de ese correo electrónico supuestamente escrito por ella, un amigo de la tenista le responde a través de Twitter en chino y les dice que ella tiene el teléfono activo y que no se han molestado en llamarla. Y esto es algo que muchos medios occidentales han pasado por alto. Como sabéis, Steve Simon siguió insistiendo pese a la publicación de fotos de ella en su casa, vídeos en los que se podía ver cómo cenaba con su entrenador y unos amigos, su aparición pública en un torneo de tenis infantil de Pekín y la noticia de una videollamada que mantuvo con miembros del Comité Olímpico Internacional. Desde nuestro punto de vista, cada nueva prueba de que se encontraba a salvo ha generado una huida hacia adelante, a veces un tanto conspiranoica, de ciertos grupos y medios de masas que en ocasiones dan la sensación de que preferían que ella estuviese desaparecida o algo peor. Y a todo esto hay que sumar un ambiente de nuevos llamamientos a boicotear las Olimpiadas de Invierno de Pekín, que yo creo que ayuda a entender algunas de estas reacciones. Yo personalmente me fío del Comité Olímpico Internacional cuando dicen que han hablado con ella, que les ha dicho que está bien y que quiere estar tranquila. Cada país avanza en estas cuestiones a su ritmo dentro de sus circunstancias históricas, culturales, sociales, etc. Pero nosotros pensamos que su caso va a hacer que la gente con poder se lo tenga que pensar dos veces antes de hacer estas cosas. Yo en este caso no veo tan mal la presión que se ha ejercido desde el extranjero, pero también creo que ha llegado un punto en el que ha sido contraproducente, porque ha habido unas cuantas exageraciones y al descubrirse que eran falsas, algunos han reaccionado negándolo todo. Y desde ciertos medios también se ha ejercido un nivel de presión sobre la tenista que quizás no era lo más recomendable en su situación, sobre todo a partir de que se confirmó que estaba sana y salva. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o darnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!